Régimen castrista desaloja violentamente a madres e hijos en Centro Habana. En una muestra más de su brutalidad y desconexión con el sufrimiento del pueblo, esta mañana funcionarias del régimen castrista irrumpieron en la antigua escuela José Martí, ubicada en Velascoaín entre San Lázaro y Laguna, para desalojar a varias madres y sus hijos que se encontraban evacuados allí debido a la crisis habitacional. Lejos de ofrecer soluciones humanas, las autoridades procedieron a sacarlas por la fuerza, muchas de ellas con niños pequeños en brazos, amenazándolas con imponerles multas de 40,000 pesos, una suma impagable para familias que apenas sobreviven en la miseria impuesta por el propio sistema. La escena, cargada de dolor e impotencia, evidencia una vez más el desprecio absoluto del régimen por los más vulnerables. En lugar de brindar apoyo en tiempos de crisis, optan por criminalizar la pobreza que ellos mismos han generado, aumentando el sufrimiento de quienes ya no tienen dónde vivir ni cómo proteger a sus hijos. Mientras la propaganda oficial habla de protección social, en las calles de Cuba la verdadera cara del poder es el abuso, la represión y la humillación de su propio pueblo. Mesa redonda al campo, cosechando plátanos, para los de siempre. Sin perder un día, los propagandistas de la Mesa Redonda, encabezados por el testaferro mediático Randy Alonso Falcón, se lanzaron al campo para participar en una simbólica jornada de cosecha de plátanos. Eso sí, no para aliviar el hambre del pueblo, sino para abastecer los comedores del Consejo de Estado, donde los altos funcionarios del régimen seguirán disfrutando de productos frescos que la mayoría de los cubanos apenas puede imaginar. Mientras la prensa oficial vende esta hazaña agrícola como un acto heroico en favor de la economía nacional, la realidad es otra: los plátanos destinados al consumo popular, admiten sin pudor, llegarán en los próximos años. Una burla descarada a un pueblo que enfrenta escasez crónica de alimentos, inflación desbordada y una agricultura en ruinas. La participación del equipo de la Mesa Redonda no busca solucionar la crisis alimentaria, sino llenar titulares y reforzar el teatro mediático de un sistema que hace décadas dejó de trabajar para su gente. Otra foto más para la propaganda, otra promesa más para un futuro que nunca llega. Otro represor del régimen cubano se infiltra en Estados Unidos. Rolando Barreto Castro, conocido represor del sector de salud en Santi Spíritus y brazo derecho del diputado castrista Manuel Rivero Abella, se encuentra actualmente en Estados Unidos. Barreto, un represor de cuello blanco, se dedicó durante años a castigar a personal médico que se atreviera a protestar por abusos, falta de insumos o muertes injustificadas. Como militante activo del Partido Comunista y agente de confianza del régimen, tenía el poder de expulsar a médicos no confiables de las misiones internacionales. Su llegada a Estados Unidos no es casual. Enviado previamente a México bajo el amparo de una supuesta misión médica, todo apunta a una operación encubierta facilitada por la seguridad del Estado, especialmente tras la sospechosa salida de su hija y luego de su esposa hacia territorio estadounidense, mientras otros profesionales siguen esperando liberaciones durante años. La presencia de Barreto en suelo americano representa un grave riesgo. Otro operador del régimen castrista, camuflado entre quienes buscan libertad, para seguir sirviendo los intereses de la dictadura desde el exterior. Violencia en el IPVC. Antonio Maceo, las autoridades de Santiago de Cuba admiten los hechos solo tras la presión pública. La Dirección Provincial de Educación en Santiago de Cuba reconoció finalmente los hechos violentos registrados en el IPVC Antonio Maceo, donde un estudiante resultó gravemente herido tras lanzarse desde un alero del edificio. La admisión llegó únicamente después de la pronta y firme denuncia publicada en nuestra página, demostrando, una vez más, la resistencia de las instituciones oficialistas a informar con transparencia a la ciudadanía. Durante años, la estrategia ha sido la misma: silenciar los incidentes, minimizar los problemas y actuar como si nada ocurriera. No obstante, la presión social e informativa les está obligando a reconocer una realidad que pretenden ocultar. La gravedad de este suceso no solo radica en el estado crítico del joven, sino también en lo que revela sobre el clima de violencia y desesperanza que permea los centros educativos en la provincia. Este caso, como otros que se intentan encubrir, evidencia una falta alarmante de protocolos de protección para los estudiantes y una indiferencia institucional que debería avergonzar a cualquier autoridad que se diga defensora de la educación y el bienestar juvenil. Mientras las autoridades siguen reaccionando tarde y por obligación, las familias cubanas continúan viendo cómo sus hijos enfrentan peligros que deberían ser impensables dentro de una escuela. Ciberclaria castrista desde Miami rinde homenaje vergonzoso a Ramiro Valdés. En un acto de abierta provocación y servilismo, una ciberclaria castrista radicada en Miami ha felicitado públicamente al reconocido represor del régimen cubano, Ramiro Valdés, por su cumpleaños. La escena resulta indignante para la comunidad de exiliados, víctimas directas de décadas de represión, censura y violencia estatal encabezadas, entre otros, por el propio Valdés.
no solo es una falta de respeto hacia quienes sufrieron cárcel, persecución y destierro, sino que también desenmascara a quienes, viviendo en libertad, siguen actuando como peones de una dictadura que ha destrozado a generaciones de cubanos. Resulta alarmante que, incluso desde el exilio, algunos sigan intentando limpiar la imagen de verdugos históricos del pueblo cubano. Este hecho confirma que la batalla ideológica no conoce fronteras y que el castrismo, aunque debilitado, aún encuentra voceros dispuestos a humillar a las víctimas y a legitimar a los opresores.